Bueno, chicos, hoy día vamos a hablar sobre insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria aguda, vamos a hablar en general. Para nosotros poder enfocarnos en la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria, tenemos que conocer un poco la anatomía y entender un poco cómo pasa, ¿no?, todo este proceso. Vamos a tener básicamente dos zonas. La zona de conducción, donde no va a haber intercambio gaseoso, y la otra zona donde lo vamos a ver más adelante, donde se va a dar el Karina, intercambio. no se te escucha, creo. ¿Me ¿No se me escuchas, escucha? Karina? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? Ok, entonces aquí es el tema. Ya. Sí se me escucha, chicos, ¿no? Entonces, Rafa, ¿tú me escuchas? ¿Rafa? 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 ¿Aló? ¿Rafa? ¿Rafa? ¿Rafa, me escuchas? ¿Rafa? Ya. Rafa, ¿me escuchas? Ya, a ver, voy a continuar con la clase si por A o B, Rafa escucha. Va. A ver, esperen, vamos a hacer algo un rápido, chicos. Ah, ya está, el micro de Rafa ya está apagado. Entonces, como seguía diciendo, vamos a tener dos zonas básicamente en la anatomía del pulmón y de la vía aérea, ¿no? Vamos a tener la zona de conducción y la zona de respiratoria, que va a ser donde se va a dar realmente el intercambio gaseoso. En la zona conductiva vamos a tener lo que es la tráquea y toda la zona donde está el espacio muerto, donde solamente se va a dar ventilación. Tenemos la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los bronquiolos terminal. Toda esta zona pertenece a la zona conductiva. ¿Qué vamos a encontrar en esta zona? Como podemos observar a la derecha de toda la imagen de la tráquea, el bronquio, el bronquiolo y los bronquiolos terminal, vamos a ir viendo que presentamos glándulas secretoras y el epitelio va a ir cambiando. Inicialmente vamos a tener un epitelio pseudoestratificado ciliado columnar. De ahí va a haber cartílago. Rafa, ¿tú me escuchas bien? ¿Ahora sí? ¿No escuchas? Sí, si no vuelve a entrar, a ver, vamos a ver. Mientras, ya, ok, voy a seguir. Entonces, y en la parte superior, sobre todo tráquea, bronquio, vamos a encontrar cartílago, vamos a encontrar musculatura y el epitelio pseudoestratificado ciliado columnar. Mientras bajamos, vamos a empezar a ver que el epitelio cambia y que ya no hay cartílago. Y tenemos siempre el epitelio ciliado, pero en este caso voy a hacer simple ciliado columnar, y ya no tengo las goblet cells, solamente están las club cells, o las llamadas clara cells. El bronquiolo terminal va a cambiar de simple ciliado cuboide, ya no es columnar, en este caso es cuboide, pero todavía se tiene un pedazo de músculo, ¿no? Es mucho más pequeño y no hay cartílago. En el caso de la zona respiratoria, donde se va a dar el intercambio gaseoso, que va a estar compuesta de los bronquiolos respiratorios y de los sacos alveolares, vamos a tener que el epitelio va a ser simple, cuboide y escamoso también. Vamos a tener por partes ligeramente solamente musculatura.
Y aquí algo muy importante en el alveolo, donde va a estar nuestra membrana alveolo capilar, vamos a encontrar los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2 y los capilares, donde se va a dar la difusión, ventilación y perfusión de esto, ¿no? ¿Se acuerdan, chicos, qué secretaba el neumocito tipo 2? Ahí era la conexión. ¿Se acuerdan qué secretaba el neumocito tipo 2? Surfactante. Y en el recién nacido, chicos, ¿se acuerdan qué componente nosotros tenemos que evaluar de repente en un paciente que es pretérmino, ¿no? Y tú quieres saber si su pulmón está adecuadamente maduro. ¿Se acuerdan qué relación teníamos que ver? La relación entre, había unas sustancias, unos fosfolípidos de la membrana que teníamos que evaluar. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Alguien se acuerda? Que era lecitina entre esfingomielina, ¿no? La relación más de 3, bueno, 2.5 decía que ya hay una buena maduración para que el paciente no te haga un distrés respiratorio al nacimiento. Si pasaba eso, bueno, le podías dar, si no, lo podías madurar a tu paciente dándole corticoides. Entonces, esto es muy importante, tanto en adultos, también para el caso del síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, importante. Función de neumocitos tipo 2 es secreción de surfactante y aparte te ayuda como una stem cell, como una célula madre para volver a regenerar neumocitos tipo 1 si se van a ver dañados por alguna causa, porque es el que va a estar revistiendo básicamente todo el alveolo. Ya. ¿Cuáles son los quimioreceptores que nosotros vamos a tener que responden ante variaciones de oxígeno y CO2 fisiológicamente en un paciente? Tenemos dos. El quimioreceptor central va a detectar básicamente la presión arterial de CO2, mientras que los periféricos van a detectar la presión arterial de oxígeno. Eso quiere decir que de repente, si un paciente tiene CO2 elevado, el paciente puede estar de repente en hipoventilación o en hiperventilación. Esto quiere decir, cuando aumenta mi frecuencia respiratoria, yo barro con mi CO2. Entonces me genera una hipocapnia. Y si tengo una disminución de la frecuencia respiratoria, voy a retener más CO2. ¿Qué es lo que pasa en pacientes normalmente que tienen enfisema, ¿no? O tienen EPOC. Y estos receptores centrales van a estar localizados a nivel de la protuberancia y el bulbo raquídeo. Entonces va a haber una variación en esto y esto genera una respuesta contraria, ¿no? Entonces, si yo tengo elevación de CO2, lo que voy a tener que hacer como respuesta es aumentar mi frecuencia respiratoria para tratar de disminuir este CO2. Y por el contrario, si yo tengo retención de CO2, voy a tener que, perdón, si yo tengo retención de CO2, voy a hacer aumento en la frecuencia respiratoria. Y si tengo una hipocapnia, voy a hacer una bradipnea, ¿no? En el caso de los quimioreceptores periféricos, se van a encontrar básicamente en el cuerpo carotídeo y también en el callado aórtico. Y estos van a detectar hipoxemia, o sea, van a detectar nivel de oxigenación, básicamente. Y de acuerdo a esto van a generar una respuesta de taquipnia o bradipnea, ¿no? ¿Qué vamos a ver durante la clase? Vamos a ver que la deficiencia en estos procesos se van a dar básicamente por 4 pilares, ¿no? Uno va a ser porque hay de repente alguna variación en el transporte de oxígeno hacia el alveolo, o porque de repente hay una difusión del oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar, o la transferencia del oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos, o hay una variación en la eliminación del CO2 desde la sangre al alveolo para ser exhalado. Si hay una deficiencia en cualquiera de estos 4 ítems, vamos a ver diferentes patologías. Algo muy importante, chicos, es la curva de disociación de hemoglobina con el oxígeno.
¿Esto qué quiere decir? Si ustedes recuerdan, el oxígeno solamente utiliza el ATP de la glicólisis que nosotros tenemos. Entonces, nuestro eritrocito tiene una sustancia que se llama la 2,3 bifosfoglicerato, que cuando normalmente está en el glóbulo rojo, en pacientes, por decir, cuando recién nacen o están en la etapa fetal, que es la hemoglobina fetal, tiene un valor súper aumentado de esto. ¿Por qué? Porque tiene un valor que nos ayuda a que el oxígeno se una adecuadamente al eritrocito y lo puedas de ahí ir por todos los tejidos y poder realmente darle una buena oxigenación. Y eso es lo que me hace la curva que se vaya a la derecha. Entonces, ¿en qué casos yo tengo una buena oxigenación de los tejidos? Va a ser cuando tengo un pH ácido, cuando mi CO2 se eleva, cuando tengo ejercicio, cuando aumenta mi 2,3 bifosfoglicerato en pacientes que están en altura o tienen el mal de montaña. ¿Por qué pasa esto? Porque los pacientes están en una hipoxemia y necesitan que su tejido realmente se pueda oxigenar. También aumento de temperatura. Y la curva hacia la izquierda va a tener básicamente cuando va a haber una alcalosis metabólica, cuando el CO2 está disminuido, cuando disminuye la 2,3 bifosfoglicerato, cuando disminuye la temperatura, cuando aumenta por una intoxicación de monóxido y aumenta la metahemoglobina y la hemoglobina fetal también. Dentro de las causas, nosotros tenemos, ¿no? Tenemos aquí en la imagen un pulmón normal, donde va a haber una interacción, no solamente propiamente el pulmón, sino también, como mencionamos, los quimiorreceptores centrales y los periféricos van a jugar un papel muy importante en esto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si yo tengo de repente una condición que va a afectar mi nervio, que va a afectar la musculatura que me ayuda a generar una buena respiración, por ejemplo, un paciente que tenga distrofia muscular o que tenga un daño a nivel de la columna vertebral, voy a tener deficiencias para que mi diafragma pueda generar una contracción y una relajación adecuada, y esto me va a traer problemas para la respiración. En otro caso, a nivel central, si el paciente de repente está sufriendo una isquemia, un stroke, o puede ser por causas tanto, no sé, de repente una fibrilación auricular, o el paciente consume drogas, o está con consumo de alcohol crónico, de repente agudo, una intoxicación, o de repente opioides, que también me generan depresión respiratoria, eso disminuye el control adecuado de la respiración. Por otro caso, tenemos condiciones que nos van a afectar directamente el pulmón, ¿no? Podemos tener las que nos van a ser obstructivas y las que van a ser restrictivas. Dentro de las obstructivas vamos a tener las efisematosas o el EPOC. Y también podríamos tener fibrosis quística o alguna otra patología que sea obstructiva. Y en el caso de las restrictivas podríamos incluso tener una fibrosis intersticial, ¿no? Eso es en el caso básicamente del daño de la misma pleura, del mismo pulmón. En el caso de que hay una variación en poder intercambiar adecuadamente la ventilación y la perfusión, de repente hay un engrosamiento en el saco alveolar, de repente porque hay un distrés respiratorio agudo, o por alguna causa hay una variación, hay un aumento en el tamaño o en la profundidad del alveolo, no vas a poder ventilar adecuadamente y no vas a poder difundir adecuadamente. Y otros casos que no va a haber una buena perfusión, podría ser una embolia pulmonar, ¿no? Habría que ver qué tanto ha afectado la circulación pulmonar esto. Muchas veces también las neumonías pueden generar una disminución en el intercambio gaseoso, básicamente. ¿Cuáles van a ser nuestros mecanismos fisiopatológicos? Vamos a hablar sobre la relación BQ. La B es la ventilación y el Q va a ser la perfusión. Ventilación decimos cuando hay ingreso de aire, ¿no? Todavía no estamos hablando de
intercambio gaseoso. Estamos hablando de ventilación y la perfusión es básicamente cuando en la membrana alveolo-capilar va a haber intercambio de la circulación con el oxígeno, que lo vamos a ver más adelante. Como nosotros bien sabemos, tenemos 3 zonas a nivel pulmonar y siempre nos han dicho, ¿no? En la zona 1 es la mejor ventilada, en la zona 3 es la mejor perfundida y ventilada, pero esto, si bien es cierto, va en una relación dentro de todo lineal, ¿no? Por gravedad, si bien es cierto, la presión arterial va a ser mayor en la zona 2, luego sigue la venosa y la alveolar. Acá va a haber una buena ventilación, pero va a haber una mayor perfusión. Entonces mi BQ va a ser menor. En la zona 2 está todo como uniforme y mi BQ va a ser 1. Y en los ápices, que sería la zona 1, voy a tener mayor presión alveolar, lo que me quiere decir es mejor ventilación de acuerdo a la perfusión que voy a tener, ¿no? Y mi BQ va a ser mayor. Esto es en lo normal que sucede a través de las zonas del pulmón. ¿Y qué va a pasar acá, no? Cuando tengo un BQ de 1, quiere decir que tengo un espacio muerto. El espacio muerto se refiere a que no voy a tener una arteria que esté circulando, entonces simplemente va a haber una adecuada ventilación. En el BQ normal voy a tener los dos, y en el BQ infinito, el que estábamos viendo, puede haber un shunt, en este caso. Con respecto a la relación BQ, que es igual a 0, se debe básicamente a la ausencia de la ventilación en las zonas del pulmón que están bien perfundidas. ¿Y esto en quién se puede encontrar? En edema, en pacientes que de repente tengan algún edema, alguna hemorragia alveolar, pacientes que estén sufriendo alguna neumonía o hayan sufrido alguna telectasia. El BQ menos de 1 se puede dar porque la ventilación está disminuida, pero no está suprimida completamente, y esto también se puede ver en pacientes con neumonías o pacientes de repente con bronquiolitis, y en este caso también puede producirse hipoxemia, pero esta hipoxemia sí va a mejorar con la oxigenación. Con respecto a la relación de BQ de espacio muerto, existen zonas del pulmón donde van a estar bien ventiladas, pero no van a estar perfundidas adecuadamente. Y eso es lo que nos va a dar básicamente el espacio muerto. Bien ventiladas, pero no adecuadamente perfundidas. Y en esto, ¿cuándo va a pasar? Cuando va a haber una embolia pulmonar o un paciente de repente tiene shock, y eso puede llegar hasta la hipoxemia. El segundo mecanismo, que es hipoventilación alveolar, que es la disminución en el volumen minuto y el aumento del espacio muerto alveolar. El espacio muerto alveolar, chicos, como hemos estado hablando anteriormente, son zonas donde va a estar el oxígeno, pero no va a haber una buena perfusión sanguínea. Entonces, eso hay que tenerlo un poco en claro para poder entender que nosotros tenemos oxígeno en ese campo, por así decirlo, pero no vamos a hacer intercambio gaseoso en eso. Y el tercer mecanismo va a ser por difusión anómala, ¿no? O sea, puede verse raro en niños, pero puede verse en problemas intersticiales. Una difusión anómala puede ser en un paciente de repente recién nacido, un neonato, en el que es un pretérmino, o de repente nace de una madre que tiene diabetes, y por ende no genera adecuado nivel de surfactante. Y al tener un nivel disminuido de surfactante, el alveolo capilar puede generar lo que es la membrana hialina, ¿no? Y nosotros vamos a llamar el distrés agudo del recién nacido, y es por básicamente falta de surfactante, y esto me puede generar una difusión anómala también. Ya. Dentro de las insuficiencias respiratorias vamos a tener básicamente 4 tipos. La primera es, primero, ¿qué es insuficiencia respiratoria aguda? ¿No? Es la pérdida y la habilidad de ventilación adecuada para poder
darle suficiente oxígeno a nuestra sangre y a nuestros tejidos como tal. En la tipo 1, que es la hipoxémica, nosotros vamos a definirla como una presión de oxígeno menor de 50 en aire ambiente. O sea, eso quiere decir que el paciente no tiene que estar recibiendo ningún tipo de oxigenación, ni por Venturi, ni por cánula nasal, ni nada de eso. Se ve normalmente en pacientes que de repente hayan tenido algún edema agudo de pulmón o tengan una injuria pulmonar aguda. Y esto es porque el pulmón no puede oxigenarse adecuadamente. En la tipo 2 es una hipercápnica, ¿no? O sea, nosotros decimos que el paciente tiene un CO2 mayor de 50, pero este paciente no tiene que ser un retenedor crónico de CO2. ¿Y en qué situaciones vemos retenedores crónicos de CO2, chicos? ¿Se acuerdan? Chicos, muy bien. EPOC. En pacientes con EPOC podemos ver que son retenedores de CO2. Por eso también hay que tener bastante cuidado cuando le vamos a dar suplementación de oxígeno si es que lo requiere, ¿no? La tipo 3 es un tipo de hipoxemia, pero se subclasifica debido a que es perioperatoria, ¿no? Y la tipo 4, que es básicamente por shock y es secundaria a una inestabilidad cardiovascular. Ya, vamos a hacer un casito para discutir más o menos lo que hemos estado conversando. Tenemos paciente varón de 35 años, viaja a Cusco con su familia en avión. Llega al hotel y presenta cefalea y disnea. Su frecuencia respiratoria está en 32, su frecuencia cardíaca está en 100 y su temperatura está en 37 grados. ¿Cómo esperaría encontrar el análisis de gases arteriales? Chicos, este paciente está con taquipnia, ¿verdad? Y bueno, está en el límite superior para ya hacer una taquicardia. ¿Y ustedes cómo esperarían encontrar el AGA en este paciente? ¿Cuáles son los mecanismos que está tratando de compensar cuando va a altura un paciente? Cuando va de repente a Cusco, Ayacucho, donde no es sobre el nivel del mar, ¿no? Sino 3000, ya. Carlos dice alcalosis respiratoria. ¿Y por qué, Carlos? ¿Por qué pasa una alcalosis respiratoria en un paciente que viaja a la altura? ¿Qué se altera? ¿Qué aumenta? ¿Qué disminuye? Ya, aumenta tu frecuencia respiratoria. Muy bien. Y al aumentar tu frecuencia respiratoria, ya dice, a ver, unos dicen hipercapnia, otros dicen menos CO2, disminución de CO2. Ya, muy bien. Entonces, muy bien, disminuye tu CO2, ¿verdad? Disminuye tu CO2 para tratar de compensar por la frecuencia respiratoria. ¿Y qué pasa con el bicarbonato, chicos? ¿El bicarbonato se ve alterado o todavía no? ¿Hay algún tipo de compensación por el bicarbonato? ¿Ustedes qué creen? Aún no creo todavía, no. Depende del tiempo, ya, muy bien, depende del tiempo, ¿no? O sea, las compensaciones renales se van a dar normalmente de 48 a 72 horas. Si este paciente tiene un proceso agudo, un mal de montaña agudo, y va a aumentar su frecuencia respiratoria y va a tratar de disminuir su CO2, en ese momento su bicarbonato todavía no lo va a compensar. Entonces lo más probable es que tenga una alcalosis respiratoria sin compensación del área de bicarbonato, o sea, no va a haber una compensación renal. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas en pacientes que presentan hipoxemia? Antes de eso, chicos, ¿y por qué el paciente tiene oxigenación baja? ¿Por qué genera hipoxemia? Que acá lo vamos a ver, ¿no? Que ahí le duele de repente la cabeza por eso, o genera la taquipnia. ¿Qué pasa en la altura? ¿Por qué el paciente tiene hipoxemia? ¿Se acuerdan? ¿No? La presión inspirada de oxígeno, ajá, menos disminución
Exacto, disminución de la presión inspiratoria de oxígeno es menor en la altura, entonces por eso genera la hipoxemia en nuestro paciente. Entonces, con respecto a los síntomas de la hipoxemia, podemos tener disnea, podemos tener taquipnia, incoordinación tóraco-abdominal, puede haber cianosis, taquicardia. Por eso en este paciente teníamos justo 100, ¿no?, de frecuencia cardíaca. Estaba que ya en el límite superior. Puede tener hipertensión arterial, puedes tener agitación, pulso paradójico. Chicos, ¿se acuerdan qué era el pulso paradójico? ¿Se acuerdan, chicos, qué era el pulso paradójico? Que también se ve en pacientes de repente asmáticos. Había una disminución de ¿qué? ¿Se acuerdan, chicos? En la inspiración disminuye el pulso, ¿ya? ¿Y cuánto disminuía? ¿Cuánto era el valor para que disminuya? Ya, menos de 10, ¿no? Menos de 10 milímetros de mercurio disminuía el pulso con la inspiración. También puede haber, así sí, 10, dicen. También puede haber de repente hipotensión y bradicardia, pero esto ya es en casos más severos. En la hipercapnia, o sea, aumento de CO2, el paciente tiene síntomas neurológicos. Puedes tener desorientación, obnulación, flapping en algunos casos, también podrías tener taquicardia, hipertensión, y en fases más avanzadas tendrías hipotensión y bradicardia también. Vamos a hablar un poco sobre el síndrome de distrés respiratorio agudo. Chicos, ¿se acuerdan o saben alguna causa por qué te puede dar distrés respiratorio agudo? Ya, neumonía. ¿Qué más? Una causa no sepsis, ya, esa es la primera causa, muy bien. Edema de pulmón edema de pulmón se va a ver dentro de las causas, o sea, dentro de la característica en la radiografía, ¿no? Pero puede verse. ¿Qué más? Una causa o causas que no sean de neumología, sino de otra característica. Trauma, droga, podría ser ya. Otras es también, ¿se ve? ¿Cómo se ve? Pancreatitis, muy bien, también. Entonces, ¿qué vamos a ver en nuestro paciente? ¿No? Nuestro paciente inicia con una taquipnia, taquicardia, inicialmente tiene crépitos difusos y posteriormente puede desarrollar una alteración del estado de conciencia, distrés respiratorio marcado, que incluso lo puede llevar hasta la cianosis y la diaforesis. Estos son los síntomas severos y los en azul van a ser los síntomas típicos. Otros síntomas asociados que te puede referir el paciente va a ser tos, dolor torácico, sibilantes, podría haber hemoptisis y fiebre, ¿no? Si el paciente de repente está séptico, también podría presentar. Esta radiografía se va a visualizar. Entonces, es importante en nuestro paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo pedirle una radiografía de tórax, una tomografía también se podría ver, y vamos a ver este patrón retículo nodular, difuso, totalmente en la radiografía, ¿no? ¿Cuáles van a ser los diagnósticos, cuáles van a ser los criterios diagnósticos en este paciente? Entonces van a ser síntomas respiratorios que van a iniciar dentro de la primera semana del cuadro de inicio del problema respiratorio. Y la radiografía que vamos a encontrar, tanto en la radiografía o en la tomografía, vamos a tener radio-opacidades bilaterales. La falla respiratoria no debe ser explicada por algún trastorno cardíaco. O sea, de repente este paciente puede tener una insuficiencia cardíaca de fondo y si tiene un edema agudo de pulmón por su insuficiencia cardíaca descompensada, esto ya sería por un trastorno cardíaco, ¿no? Entonces, esto no debe ser explicado por un trastorno cardíaco. ¿Y cómo vamos a encontrar la oxigenación, no? La oxigenación puede estar leve, moderado o severo. Y vamos a evaluar presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Esta relación, nosotros decimos, si nuestro PAFI es mayor a 200, pero menor a 300, tenemos una causa que es síndrome de distrés respiratorio va a ser leve, si está mayor de 100 pero menor de 200 va a ser moderado,
y menos de 100 ya decimos que es severo. ¿Qué vamos a ver en este paciente, no? Después de que nuestro paciente tenga el distrés respiratorio agudo, va a haber unos cambios evolutivos en lo que es la histopatología de la enfermedad. Primero va a haber un estado exudativo temprano, que van a ser los primeros 7 a 10 días del inicio del cuadro. ¿Qué va a haber? ¿Qué vamos a visualizar? Va a haber edema intersticial, va a haber inflamación, hiperplasia celular y formación de una membrana hialina. Luego de, posteriormente a estos 7 o 10 días, vamos a tener un estado fibroproliferativo, donde va a haber proliferación de neumocitos tipo 2. Como les había mencionado antes, chicos, el neumocito tipo 2 no solamente nos ayudaba a secretar surfactantes, sino también nos ayudaba a regenerar el neumocito tipo 1, que era el que revestía todo el alveolo. De ahí también vamos a ver una metaplasia escamosa, podemos ver infiltrados intersticiales miofibroblastos y también va a haber depósito de colágeno. Posteriormente, pero no todos los pacientes, va a ser el estado fibrótico, ¿no? No todo, esto solamente va a haber un 5%, menos del 5% de la población que va a llegar hasta este estado. Y esto va a caracterizarse por una pérdida total de la arquitectura del parénquima, va a haber una fibrosis total y puede también haber una formación de quistes. ¿Cómo vamos a evaluar esto? ¿No? Nosotros tenemos un paciente con una presión de oxígeno menor a 80, habríamos que evaluar el CO2. ¿El paciente está con hipercapnia o hipocapnia o está dentro de lo normal? Si está con un CO2 elevado, lo más probable es que está hipoventilando. Si su CO2 está normal o disminuido, no está hipoventilando. Luego vamos a ver si nuestro valor de oxígeno alveolo arterial está normal. Si está normal, está hipoventilando, y si está aumentado, va a haber una patología parenquimatosa. Si es que el paciente responde adecuadamente al oxígeno, lo más probable es que haya una alteración de difusión o una alteración de la ventilación-perfusión. Si es que no es así, es que tiene un efecto de shunt. Y en el caso de la hipocapnia o del valor normal del CO2, si no hipoventila y su alveolo, oxigenación del alveolo arterial está normal, podría ser una hipoxia ambiental, que es lo que vemos en pacientes de altura, que hemos mencionado en el caso que vimos con la alcalosis respiratoria. ¿Qué métodos diagnósticos, no? Estuvimos hablando del PAFI, clasificado en leve, moderado, severo, podríamos un hemograma, si estamos de repente pensando en el paciente que tiene alguna sepsis, radiografía de tórax, hay que hacerlo sí o sí para ver las radiopacidades, vemos un EKG, de repente vamos a ver si excluimos causas cardíacas o el paciente tiene insuficiencia cardíaca y esto puede ser la causa del edema agudo de pulmón que nos está confundiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos nuestra sospecha clínica, le pedimos un AGA, gasometría de gases arteriales, tiene nuestra insuficiencia respiratoria, ¿no? Vemos si tiene algún dato que hace este paciente que sea crónico o que sea agudo. Y si tiene de cronicidad, se vuelve una insuficiencia respiratoria crónica. Si tiene insuficiencia respiratoria aguda, vamos a evaluar presión arterial de CO2. Si nuestra presión arterial de CO2 está normal o baja, pedimos una radiografía de tórax, donde podemos ver si está normal, si hay opacidades difusas, si hay opacidades localizadas. Si mi presión arterial de CO2 está elevada, podríamos ver la gradiente alveolo arterial oxigenatoria. Si está elevada, también pedimos una radiografía de tórax para poder ver si hay algún trastorno extrapulmonar, una opacidad localizada, una opacidad difusa o si está la radiografía normal. Y acá también vemos, ¿no? Mira, si tiene hipercapnia, o sea, quiere decir CO2 elevado, si tiene pulmón patológico, pulmón sano. Si el pulmón está sano, habría que ver si no tiene una enfermedad neuromuscular, un Guillain-Barré, algo neurológico. Y si no tiene hipercapnia, o sea, su CO2 está normal, si tiene un pulmón patológico, tendríamos que ver si de repente tiene EPOC, asma, bronquitis, EPID, o tiene alguna enfermedad vascular o síndrome de distrés respiratorio agudo.
Entonces, siempre que evaluemos falla respiratoria aguda, habría que ver cuáles son sus cambios fisiológicos normales. De repente, con la edad nosotros va a aumentar la presión en el tórax porque va a haber una osteoartritis que disminuye como que la expansión del tórax, el compliance del pulmón aumenta también. Entonces, hay que ver los cambios fisiológicos. Hay que ver si tienen comorbilidades cardíacas, neurológicas, neuromusculares, como también decía, osteoporosis importante, y de repente si hay una enfermedad aguda, malnutrición, delirio, algunas complicaciones, y esto hay que ver si el paciente con el tratamiento se va a recuperar o va a llegar a la falla respiratoria crónica, ¿no? El tratamiento va a ser enfermedades de base desencadenantes, como habíamos dicho, muchas veces las pancreatitis pueden hacer un síndrome de estrés respiratorio agudo, entonces hay que tratar la pancreatitis, de repente en sepsis hay que darle antibiótico de amplio espectro, depende de lo que se necesita. Medidas de soporte para conseguir niveles arteriales de oxígeno y una ventilación pulmonar aceptable. ¿Cuáles son las indicaciones en un paciente de ventilación mecánica? Va a ser el apnea, la hipoxemia grave, una presión arterial de oxígeno menor de 50, a pesar de que ya se le ha dado oxigenoterapia y no responde, que tenga hipercamia progresiva, CO2 siga aumentando, que tenga fatiga muscular y que haya un deterioro del nivel de conciencia con un Glasgow menor a 8. Y chicos, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, para que si no, Rafa pueda... Bien, muy bien. Vamos a ver ahora todo clarito, todo clarín, ya. Ahora vamos a ver psicología, ¿ok? Muy bien. Más desesperados por los PPTs, santo Dios. Ya. Ya está ahí arriba, ya. Ya, listo. Muy bien. Empezamos. Uno de los hechos que ustedes han visto y que hemos discutido son dos cosas que eventualmente siempre vemos. Ventilación y perfusión, el famoso BQ. El problema no es solo eso, sino es el punto de encuentro. El punto de encuentro es oxigenación. Y ustedes se dan cuenta que cualquier trastorno ventilatorio o cualquier trastorno de tipo perfusional, lo que finalmente va a complicar es el componente oxigenatorio. Recuerden que cuando nosotros hablamos de patrón respiratorio normal, estamos hablando de un tenor de CO2 y un nivel de oxígeno. ¿Cuál es el rango normal de CO2? Chicos, ¿cuál es el rango normal de CO2? ¿Estás preguntando, Andrea? ¿O estás afirmando? Pero le pones un interrogante, entonces no sé pues si es una afirmación o es una pregunta. Ok. ¿Y cuál es el rango mínimo para oxigenación en aire ambiente? ¿Cuál es el rango? A ver, María Fernanda, Andrea, de nuevo. O Tomás. A ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es el rango mínimo a 0,21 volúmenes de oxígeno en aire ambiente? A ver, chicos. ¿Cuál es el punto de corte inferior? Ya. Y por el otro lado, el tema está perfusión. Y la perfusión tiene que ver mucho con presión arterial media y presión sistólica. Por eso es que es muy importante calcular la presión sistólica al lado de la cama del paciente, porque eso significa
perfusión. ¿Ok? Muy bien, yo ya estoy dejando algunas preguntas en duda. ¿Qué tenemos que hacer con un paciente que tiene falla respiratoria? Hay tres conceptos que ustedes tienen que tratar de discriminar. El primero de ellos es dificultad respiratoria, en donde hay todo un mecanismo que trata de compensar el proceso. El segundo de ellos es insuficiencia respiratoria, en donde yo tengo criterios fundamentalmente gasométricos, pero que eventualmente tienen expresión clínica, bajo una denominación llamada impending respiratory failure o falla respiratoria inminente. Hace poco falleció Kaczmarek, uno de los que imprime esta definición. La falla respiratoria inminente, nosotros no necesitamos gasometría. Es paciente que nosotros vemos y está en casi falla y colapso. Por eso es que es muy importante, ¿sí? Por eso es que es muy importante tener esas tres habilidades. Poner una posición idónea la vía aérea, es como que si estuviera olfateando. Eso abre la vía aérea. El segundo componente es cuando yo estoy utilizando la bolsa de ventilación manual y hago lo que nosotros denominamos un easy clamp. E significa poner los tres dedos pequeños, anular y medio en el arco mandibular. En el arco mandibular, o sea, en la parte ósea. No como se está haciendo allí, que eventualmente se está haciendo un doble easy clamp. O sea, las dos manos están sellando la mascarilla. Y la C justo es para presionar la mascarilla. El otro hecho es que debemos tener ahora competencia, ya que la recomendación es que la vía aérea lo mejor que puede tener en cuanto a soporte inicial es bolsa de ventilación manual. Entonces, posición adecuada, cierre de la vía aérea ante la utilización de bolsa de ventilación manual con mascarilla y por otro lado, saber usar bien la bolsa de ventilación manual y saber cuánto de suministro de oxígeno yo le puedo estar dando al paciente. Recuerden también que el paciente, al tener falla respiratoria o un componente circulatorio denominado choque, puede originar una falla combinada cardiopulmonar y esta llevarnos al paro cardiorrespiratorio. Por eso es que es muy importante determinar y discriminar la falla respiratoria en el sentido de un diagnóstico temprano e intervención temprana, porque ello finalmente puede conducirnos al paro cardiorrespiratorio. ¿Qué síntomas, signos son claves? En realidad el tema viene a ser múltiple, pero uno de los hechos críticos de todo lo que ustedes ven, ¿cuál creen que es el más importante, chicos? ¿Cuál es el más importante de todos los síntomas, signos que están viendo y que aún faltan, ¿eh? Pero de estos que están aquí, ¿cuál es el más importante? A ver, chicos. Estado mental. ¿Alguien más opina? Tomás dice estado mental. Estado mental, corazón. Betty, ¿qué cosa me estás diciendo, Betty, Tamara? Betsy, perdón.
¿Ah? Estado mental, corazón, me está diciendo. ¿Ah? ¿Qué es eso? Qué amorosa se ha vuelto, santo Dios, Betsy. Estamos con mucha gente. Ya, Disney. Ah, ya, que el corazón también es importante. Está bien, está bien. Ya, ya, yo creí que me decías corazón, pero bueno, ya no importa. Entonces, uno de los hechos importantes, el más importante, sí, pues me dice estado mental, corazón, santo Dios, que todavía dice coma, corazón, ah, ya. Entonces, el estado mental es el punto más crítico dentro de un proceso de falla respiratoria. Ya ves, si después conversamos. ¿Y esto por qué? Porque esto significa oxigenación. Oxigenación. El problema del estado mental y el componente oxigenatorio puede conducir a ansiedad, agitación, confusión, letargo, coma. Y esto es muy crítico. Cuando nosotros tenemos hipoxemia, lo primero que sufre el sistema nervioso central. Y esto es clave. Y esto es clave. ¿Ok? Muy bien. El hecho de que yo tenga un componente respiratorio en donde hay taquipnea, brapnea, radipnea y apnea es otra consideración. Pero el tema está también en el aspecto del corazón. Taquicardia, bradicardia y paro. Pero definitivamente, si yo pusiera una pregunta y le dijera cuál de los componentes tiene mayor valor y sensibilidad para el caso de dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, el estado mental. ¿Por qué? Porque es la expresión de la hipoxemia. ¿Ok, chicos? Muy bien. Y entonces volvemos a esa consideración. La falla respiratoria, entonces, es una disrupción de equilibrio entre el componente ventilatorio y oxigenatorio. Esto, miren, dense cuenta que yo para tener una ventilación, oxigenación adecuada, debo tener una buena vía aérea y un patrón respiratorio adecuado. Para yo tener una oxigenación, perfusión adecuada, debo tener un buen estado circulatorio, presión sistólica y presión arterial media. Por ello es que el componente oxigenatorio es vital en este proceso. ¿Qué otras cosas tenemos que observar en el paciente? La mecánica respiratoria. Y en niños es mucho más complejo. ¿Por qué, chicos? A ver, ¿por qué? ¿Por qué me dicen que la mecánica respiratoria en niños es más lábil que en un adulto? A ver, Betsy, Andrea, Rafael, ¿por qué? Tomás, María Fernanda, Carlos, a ver, ¿quién? María Julia. ¿Por qué la mecánica respiratoria se impacta más en un niño que en... Y ya les voy diciendo que la mecánica respiratoria obedece a tres componentes: compliance, elastancia y resistencia. ¿Se han dado cuenta que el niño no ha osificado todavía todo? Y por lo tanto, su estructura es básicamente condral. Y por ello, al no tener puntos fijos para el ámbito arquitectónico del tórax, su capacidad de respuesta y compensación es menor. ¿Ok? ¿Entendieron, no? Es diferente al adulto. El adulto tiene punto fijo el esternón, punto fijo columna vertebral, y entonces el arco que produce, valga la redundancia, el arco costal
es mucho mejor que en un niño. Por eso un niño tiene desbalance tóraco-abdominal, porque su tórax todavía no está totalmente formado y los puntos de osificación todavía son tardíos. ¿Ok? Pero dentro de todo eso tenemos retracción, quejido, utilización de musculatura accesoria y de aleteo. Es cierto que el problema está, Andrea, date cuenta, a ver, todos pongan como si fuera un arquito entre el dedo índice y el pulgar de ambas manos y junten los dedos, así como si fuera una O. ¿Lo hicieron? Miren, dense cuenta, si el punto anterior y el punto posterior están bien fijos, presionen ustedes. Ustedes imaginen cómo tracciona el músculo. Se va a tener mucha mejor arquitectura y mucha mejor estabilidad. Por los puntos anterior y posterior más estables. En cambio, separen un poquito. Imagínense ahora una estructura condral. Al no tener puntos fijos, el esfuerzo muscular tiene que ser mucho mayor para poder producir el mismo movimiento que si nosotros tuviéramos puntos fijos. ¿Se dieron cuenta? Chicos, ¿se dieron cuenta? Entonces, por eso es que fracasa el esfuerzo respiratorio en el niño muy rápidamente y se agota. Así es. Por eso cuando, Betsy, tenemos una fractura, por ejemplo, y generamos un tórax inestable en el adulto, ¿qué sucede? Un fenómeno muy parecido al pediátrico. ¿Ok? Por ello, el tórax del adulto es mucho más estable que la de un niño. Dense cuenta ustedes mismos. Ustedes están en dificultad respiratoria y traten de usar solo sus músculos intercostales. Solo los intercostales. ¿Listo? Ahora traten de usar un poco los músculos que insertan en la cintura clavicular. Y ahora usen todos los músculos que están supraclaviculares. Y miren cómo el tórax se expande con mucha mayor posibilidad que en caso de que no tuvieran puntos fijos. ¿Percibieron el asunto, no es cierto? Y entonces, eso es lo que hace que un niño siempre debe ser vigilado y monitoreado. Por ello, la expansión torácica es muy importante. Y por otro lado, el pasaje de los sonidos respiratorios. ¿Ok? El estridor significa resistencia en la vía aérea y es vía aérea superior. Y las sibilancias más roncantes es resistencia en la vía aérea inferior, tráqueo-bronquial. Siempre debemos tener este concepto. Define, categoriza, actúa. Ya se los he repetido más de una vez. Define. Cuando definimos, estamos evaluando al paciente. Estamos haciendo algo que llamamos apariencia, evaluación primaria, evaluación secundaria y evaluación terciaria o pruebas diagnósticas. Con eso logramos definir qué cosa tiene el niño. Identifica los riesgos. Con eso categorizamos. ¿Qué posibilidades tiene un niño de salir adelante o no?
y el otro hecho es interviene, actúa. Si ustedes se ponen a pensar ante cualquier cosa, define cuál es la condición del país actual, categoriza el riesgo, qué nos puede pasar, actúa, toma una decisión. ¿Se han dado cuenta que hasta en eso sirve? Yo tengo un paciente, ya, no dificultad respiratoria, sino tengo un paciente con diarrea aguda, de flujo alto. Define, tengo un paciente con diarrea aguda, identifica, categoriza el grado de hidratación, actúa, hidrata. ¿Se han dado cuenta? Es un círculo bien fácil, pero que es muy pragmático en el sentido de utilizarlo con el paciente. ¿Ok, chicos? ¿Entendieron este gráfico? Y es un gráfico que lo van a usar toda la vida. Toda la vida. Van a estar parados en emergencia, llega un adulto chiqueteando sangre de una arteria probablemente. Entonces ustedes definen, pérdida sanguínea, categorizan, esto es una arteria, actúa, presionen, se acabó. Y lo hicieron rapidito. Y lo hicieron rapidito. Tiene un paciente en dificultad respiratoria severa, cianótico, define insuficiencia respiratoria, categoriza hipoxemia severa, paro cardiorrespiratorio, interviene, actúa, le pongo oxígeno y lo asisto con bolsa máscara. Perfecto. ¿Se han dado cuenta? Inmediato, es un proceso ya. Y ello también tiene que llevarnos a conocer cuáles son los parámetros normales que yo puedo tener en mi paciente respecto a las funciones vitales. Esto es muy, muy importante, chicos. Una idea. Tener por lo menos una idea. Normalmente, el parámetro más inferior de frecuencia respiratoria está en 8-12. 8-12 por minuto. Y el tope máximo, si es que no es recién nacido, 50-60, criterio AMS. Y entonces, dentro de ese rango, nos estamos moviendo en la normalidad. Las causas de insuficiencia respiratoria, las que tienen un alto grado de mortalidad, obstrucción de vía aérea, neumotórax de tensión, tromboembolia pulmonar, taponamiento cardíaco por desequilibrio funcional, trauma. Pero también podemos tener causas neumológicas, causas cardiovasculares. Entonces, nosotros tenemos un escenario que tenemos que identificar rápidamente las causas. Hay un esquema de valoración del paciente a simple vista. Chicos, imagínense un paciente pediátrico en dificultad respiratoria, con utilización de sus músculos accesorios, agitados, con ligera cianosis perioral, está intranquilo, irritable. Ahora, díganme, ¿cómo será la apariencia de este paciente? ¿Cómo lo verían? ¿Cuál sería su apreciación de apariencia? A ver, chicos. A ver, Tomás. Cianótico. Andrea dice estaría cianótico. La apariencia. ¿Qué más? Podría estar sudando. Diaforesis se llama eso, Andrea. Recuerden que tienen que tratar de usar... no te preocupes, Andrea. No es una cuestión de pedir perdón, sino es tratar de usar los términos, acordarnos los términos en todo momento. Yo también a veces no me acuerdo. Y entonces, ¿saben qué hago para poder salir del paso? ¿Saben qué cosa hago? Hago esto, pues, chicos. No solamente leer.
Ya saben que todos tenemos que leer, pero ¿saben qué hago cuando respondo y no me acuerdo? Podría estar dudando entre comillas. Entonces, ya pues es como que si el paciente lo está diciendo, ¿no es cierto? Eso se llama, chicos, eso se llama habilidad, inteligencia, recurso. Se recursea, pues. Floria, exacto. ¿Ya? Listo, muy bien. Eso, mucho. Entonces, ustedes están viendo cómo uno, es que también eso ya son los años, pues tantos años en este negocio que ya, ¿no es cierto, Betsy? Muy bien. ¿Cómo estaría el trabajo respiratorio de este chico? ¿Cómo estaría? Miren, ahí tienen reacciones, aleteo, ruido respiratorio, posición para respirar. Estaría en dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Y el trabajo respiratorio estaría incrementado, estaría utilizando sus músculos accesorios y todo. ¿Cómo estaría de punto circulatorio? ¿Cómo estaría? Pálido, piel moteada, cianosis. ¿Cómo estaría? Cianótico, ya les, o pálido cianótico, ¿no es cierto? Como cuando ustedes están en un examen, se ponen pálidos cianóticos, ¿no? Entonces, esto se llama triángulo de evaluación pediátrica, el famoso PAT en inglés. El triángulo de evaluación pediátrica es una observación básicamente ectoscópica del paciente. Veo cómo está su trabajo respiratorio y veo desde el punto de vista qué signos circulatorios tiene el paciente. Esto es importante. Con los chicos que, por ejemplo, llevamos práctica miércoles o sábado, a veces le pongo video y le digo, a ver, hágame la evaluación pediátrica. Pat, ¿hay algunos del grupo del día miércoles o día sábado? No sé, no los he visto a todos. Entonces, esto es bien útil, chicos. Ustedes ven a alguien y simplemente con este tipo de evaluación pueden identificar y definir la gravedad del paciente. Y esto incluso lo pueden extrapolar a adultos, ¿ah? ¿Se imagina cómo se habrá puesto Betsy después de lo que colocó en el chat? ¿Cuál sería la apariencia de Betsy? ¿Ah? ¿Cómo estaría su trabajo respiratorio? Estaría un poquito pandemia. ¿Cómo estaría el circulatorio? Así es. ¿Ve? Eso es el famoso PAT de Betsy. Y estaría taquipneica, ¿no? Y estaría taquicárdica, ¿ya? ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros podemos evaluar rápidamente con este triángulo. Muy bien. Tenemos un paciente en dificultad respiratoria. Vamos a hacer la evaluación general. Triángulo de evaluación pediátrica, PAR. Primer paso. El segundo paso, hacemos evaluación primaria. A, B, C, D, E. ¿Cómo está la vía aérea? ¿Esta vía aérea está patente permeable? ¿Se sostiene o no? ¿Cómo está el estado circulatorio? ¿Está perfundiendo bien? ¿Está despierto? ¿Está alerta? ¿Su presión sistólica es buena? ¿Su presión arterial media es buena? ¿Cómo estaría discapacidad? ¿Hay trastorno? ¿Hay irritabilidad? ¿Y cómo estaría exposición? ¿Hay algún daño? ¿Vemos alguna lesión? La evaluación secundaria va acompañada de son tres cosas. Uno, medir la glucosa. ¿Por qué se mide la glucosa? Porque incrementa la morbimortalidad de mi paciente. Por ello tenemos que hacer una puesta temprana de medición de glucosa. El segundo componente es una evaluación clínica muy buena, no solamente, es respiratorio, examino pulmón, no. Y lo otro, establecer nuestra estrategia sample. ¿Se acuerdan qué cosa era sample?
Pero esta estrategia sample es básicamente como un recuerdo mnemotécnico de la historia clínica. ¿Se acuerdan qué cosa era sample, chicos? A ver, ¿quién me dice? Pero hacía de recorrido todo. Sample. Uy, chicos. Signos. Dice Carlos, más abreviado. ¿Qué más? ¿Qué más? Alergia. Está interrogando ya Carlos, ya. O sea, está dudando. ¿Qué más? Signos, síntomas, alergia, medicación, pasado, última comida, evento. Eso es amplio. Y con eso yo me acuerdo. Señora, ¿desde cuándo está así sanótico? Señora, ¿tiene algún tipo de alergia? De repente comió mariscos, se cerró la vía aérea. Medicación. Señora, ¿toma alguna medicación? Sí, toma sus anticonvulsivantes, está convulsionando. ¿Y por qué está convulsionando? Porque no las toma. Pasado. ¿Qué pasó? De chiquito se asfixió. Allá. L. Asmir. Última comida. ¿Ha comido, señora? No. Allá, por eso tiene hipoglicemia. Eventos. ¿Por qué fue? Tuvo un golpe en el tórax. Allá. Sospecho trauma torácico. ¿Ok? Y entonces, eso es evaluación secundaria. Y la evaluación terciaria es todos los exámenes que me van a ayudar a confirmar mi diagnóstico. ¿Ok, chicos? Eso es lo importante de este primer componente que lo estamos llamando define. Evaluación general, evaluación primaria, evaluación secundaria y evaluación terciaria. En cualquier momento en que ustedes sospechen criterio de gravedad y actuación rápida, define, categoriza, actúan. Yo no voy a esperar hasta el final. Al final se me murió. No, voy actuando en el camino. De acuerdo a esto, yo puedo establecer dos grandes síndromes, o es respiratorio o es circulatorio. Hoy no vamos a revisar circulatorio, que fundamentalmente está ligado al choque. Ya saben, choque hipovolémico, choque distributivo, choque cardiogénico, choque obstructivo. Si hablo del hipovolémico, diarrea, hemorragia, lo más frecuente en niños. Si hablo distributivo, alergia, shock anafiláctico, sepsis, neurogénico, trauma, por ejemplo. Cardiogénico, arritmias o estructura, cardiopatías. Y obstructivo, en niños, tromboembolia es más lejano que trauma torácico y neumotor extensivo o derrame pericárdico. Muy bien, olvidémonos entonces de ese componente circulatorio. Si hablamos de componente respiratorio, hablamos de 4 niveles. Vía aérea superior, vía aérea inferior, parénquima pulmonar o drive central. Si estamos en vía aérea superior, vamos a pensar siempre arriba del espacio glótico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ellos dos contaminan de modo concomitante, pueden originar falla cardiocirculatoria, insuficiencia cardiocirculatoria. Y si ustedes no actúan, ese paciente va al paro. Por eso es que cada proceso, cada paso que dan dentro de este escalonamiento, ya están actuando. ¿Ok, chicos? ¿Está claro ahí? ¿Alguna pregunta? Ya, continuamos. Otro de los hechos fundamentales. Tenemos que recordar cómo se da oxigenoterapia. ¿Eso qué quiere decir? Si yo le pongo una cánula nasal, por cada litro que subo en la cánula nasal, tengo una diferencial de 4%.
¿Esto qué quiere decir? Si yo le doy 1 litro, miren, dense cuenta que en el aire ambiente está 0,21. Pero si le doy 1 litro, ya estoy en 0,24. Si le doy 2 litros, estoy en 0,28. Si le doy 3 litros, 0,32. Y así, 4% por cada litro que yo subo. Luego de ello viene todo el sistema con máscara. Y recuerden, acá tenemos 3 tipos de máscaras. Máscaras con reinhalación, sin reinhalación y reinhalación parcial. Por ello es que el máximo que yo puedo entregarle en realidad está alrededor de 80, 90 el máximo. Esa sería una mascarilla sin reinhalación con bolsa de reservorio. Muy importante, chicos, que revisen ahora oxigenoterapia. Y el siguiente paso es darle un sistema Venturi. El sistema Venturi tiene una gran ventaja. Yo voy a conocer específicamente cuánto le estoy dando de FiO2. El sistema Venturi obedece una ley física de Bernoulli, que es el cambio de concentraciones a través de un ducto con una ventanita que permite en la mezcla de aire ambiente con la mezcla de flujo. ¿Ok? ¿Se acuerdan física, chicos? Y entonces nosotros tenemos esto. Tenemos un tubo principal que está corriendo con oxígeno, un tubo interno que va a tener una ventanita, que es ese espacio que estoy dejando, ¿ya? Y el oxígeno que está yendo por acá. Dense cuenta que si esta ventanita está más cerrada, más oxígeno va. Pero si esta ventanita está muy abierta, sale un poco de oxígeno y puede entrar un poco de aire ambiente y me da una mezcla. Por eso es que es importante el sistema Venturi. Chicos, algo que les recomiendo. Vayan a la farmacia y díganle, por favor, señora, véndame una canula nasal, una mascarilla con reservorio y un sistema Venturi. Eso de ahí no cuesta más de 15 soles, chicos. No cuesta más de 15 soles. Y obsérvenlo, examínenlo y traten de armarlo. Eso es muy importante, chicos. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, de ese modo, ya estamos tratando de mejorar la oxigenación de nuestros pacientes. Cuando nosotros hablamos de componente respiratorio, hemos hablado de 4 niveles. Viera superior, viera inferior, parénquima pulmonar, drive central, como causales de insuficiencia respiratoria. Viera superior, Krupp, anafilaxia, edema epiglótico, por ejemplo, y cuerpo extraño. Y allí lo que tenemos fundamentalmente es stridor. En vía inferior, ¿qué tenemos? Bronquiotronco, bronquiolitis, asma. Arriba, ¿qué tenemos que hacer? Oxígeno, humidificar y un trial con beta-2 agonista. En vía inferior, ¿qué tenemos que hacer? Beta-agonistas, corticoides, buena hidratación, oxígeno. Perfecto. El otro hecho es parénquima pulmonar, tejido pulmonar. Tenemos 2 cosas, neumonía, neumonitis y en el otro lado, edema pulmonar. Y aquí también tenemos que considerar ARS. Y control central de la respiración obedece fundamentalmente a los ejes de control respiratorio. ¿Ok? Y entonces, cualquier causa de incremento de presión intracraniana, trauma, por ejemplo, envenenamiento, intoxicaciones, órganos fosforados, por ejemplo, o placa neuromuscular, Guillain-Barré. Y entonces,
De ese modo lo tenemos bien ordenadito. ¿Qué patologías pueden originar insuficiencia respiratoria? Vía aérea superior, vía aérea inferior, parénquima, drive central. ¿Se acabó? Reconocer que entre la dificultad respiratoria y la falla respiratoria hay consideraciones. ¿Ok? El distrés respiratorio casi no tengo mayor condición de soporte. O sea, la frecuencia respiratoria observo al paciente, lo vigilo las causas, pero si ya lo veo trabajando con un componente obstructivo y ya le estoy dando soporte. Si el paciente está taquipnéico, ¿cómo va a incrementar el esfuerzo respiratorio? ¿Qué sonidos respiratorios yo puedo encontrar? Si yo estoy un asmático, por ejemplo, sin sibilancias, asmático en crisis, sin sibilancias, ¿cómo se llama ese tórax? A ver, chicos, ¿quién se acuerda? Tórax silente. Y el tórax, cuando un asma bronquial no suena, yo me muero de miedo. Porque eso puede ir a asma casi fatal. Por eso es que es muy importante que ustedes estén repasando los aspectos de semiología. El otro hecho es taquicardia. El niño en un primer momento trata de compensar con una frecuencia alta. ¿Y esta frecuencia alta para qué? Para mejorar el gasto y el lado perfusional. Acuérdense el famoso BQ. Pero como fracasa, no hay oxigenación, isquemia, miocardio, bradicardia. El otro hecho es el estado mental. Que esté agitado, irritable, bueno. Pero si no responde, ya la cuestión es seria. ¿Y se acuerdan? En el triángulo de evaluación pediátrica, circulación, o en el famoso ABCDE, circulación. Si cambia de pálido a cianótico, está peor. Está peor. Por eso es que es muy importante tener este escalonamiento, que va de la mano con la estructura de escalón de oxigenoterapia. Recuerden que la estructura de oxígeno va desde la nariz hasta la mitocondria. ¿Ok? Muy bien, y con eso nosotros tenemos que tipificar. ¿Este es un problema ventilatorio o es un problema oxigenatorio? Es un problema ventilatorio. ¿Está obstruido? ¿No está obstruido? ¿Los músculos torácicos funcionan bien o no? ¿Hay depresión del sistema nervioso central o no? Y en el cambio oxigenatorio va a depender mucho de las concentraciones de oxígeno o la privación de ella por las grandes alturas. La otra posibilidad es la presencia del shunt en el famoso BQ. Y la otra posibilidad es que causas intrínsecas propias del parénquima pulmonar, edema pulmonar o neumonía. Y entonces el manejo inicial va a estar siempre centrado en vía aérea, ventilación, circulación. La vía aérea debe estar abierta y limpia. Debe succionarse todas las secreciones que están en cavidad orofaríngea. Estar alertas ante la falla respiratoria. En cuanto al componente respiratorio, monitorear oxígeno, definitivamente. Ver si requiere o no un suplemento adicional de oxígeno. Y circulatorio hay que ver presión sistólica, presión arterial media y si se necesita algún tipo de soporte. Y por otro lado, esto también de la mano va a llevar al acceso vascular. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces,
todo ello es lo que nosotros debemos completar junto con lo que hemos escuchado de Karina, el tema de insuficiencia respiratoria. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo está claro? Ojalá que en algún momento podamos hacer con todos ustedes de repente una cuestión de un efecto práctico de esta sesión, por ejemplo, que sería muy importante para todos. ¿Ok, chicos? De repente lo hacemos en Zoom, una cosa, agarra, se ponen de acuerdo las... ¿Cuántas clases son? 1, 2, 3. Las 4 clases de clínica integrada, nos ponemos de acuerdo, chicos, nos ponemos de acuerdo y de repente un domingo en la mañana, a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana no hay ni uno, o sea, seguro que no hay ni uno. Ya, un domingo o el sábado es más complicado. O una noche, nos ponemos de acuerdo todos y entramos en un Zoom y hacemos una cuestión práctica chiquita. 15, 20 minutos aplicando este esquema. Ok, chicos, cuando quieran, estamos al tanto. Sí, sería lindo. Sí, hay muchas cosas que serían lindas, Tomás. Por ejemplo, sería lindo que tuviéramos otros candidatos, sería lindo, pero no hay, pues. Ya, ya, no estoy sufriendo de eso. No, no, nada con el sombrero. Maldito Carlos, ya, listo. Entonces, el tema, se ponen de acuerdo todos los delegados y podemos hacer eso. De verdad, eso sale de mi parte, no hay ningún problema. ¿Ok? Listo, chicos. Ha sido un placer. Espero que haya estado claro. Gracias, Karina. Y siempre agradecer a Karina y a Liliana que nos están ayudando también a actualizar todos los PPTs y las revisiones. ¿Ok? Muchas gracias, chicos, gracias, por la Rafa. Espero que se diviertan. Cuídense mucho. Leslie, apareció Leslie, por fin. Ya, listo. Nos vemos. Cuídense. Chao, Karina. chicos. Chao, Rafa. Nos vemos más tardecito. Cuídense. ¿Algún comentario adicional, Cari? No, todo bien, Rafa, todo bien. Tú eres el experto en pediatría. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, chao.